Muy buenas tardes a todos. El tema que a mí me toca exponerles es el tema del infierno. El infierno específicamente es importante entender la connotación que tiene a lo largo de la Biblia para que podamos entender exactamente el efecto que causó el discurso o el efecto que Dios permitió que causara el efecto, el discurso de Jonathan Edwards. Entonces vamos a hacer un repaso por toda la Biblia en relación a todo lo que tenga que ver con el infierno. Vamos a ver las variaciones, vamos a hablar del Seol, vamos a hablar del Hades, vamos a hablar también evidentemente del infierno, vamos a hablar del lago de fuego y por supuesto tenemos que entender y estar súper claros de que Jesús predicaba el infierno y hablaba del infierno. ¿Por qué? Porque quería que la gente estuviera advertida. Vamos a hablar también tal vez de el versículo en que Jesús habla de una manera totalmente gráfica y explícita del infierno, que es Lucas 16, que es el rico y Lázaro, no la novela, ¿verdad? Tenemos un video que ilustra un poco eso, entonces va a estar interesante. No lo vamos a hablar, sino que lo vamos a proyectar. Ok, el primer tema es el Seol y el Hades. Vamos a irnos necesariamente al Antiguo Testamento. Les quiero leer lo que dice Números 16:30. Números 16:30 dice: mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Este versículo es importante porque nos empieza a dar algunas pinceladas de algunos conceptos en relación al Seol, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí podemos extraer de este versículo que dice que si se abriera la tierra y los tragare, la gente iba a descender viva al Seol. O sea, ya nos está diciendo que la perspectiva hebrea en el momento era que el Seol estaba ahí abajo, en la tierra. Y que tiene que ver que los hombres irritaron a Jehová. Entonces ya nos están poniendo desde el Antiguo Testamento que tiene que ver con la desobediencia del hombre hacia Dios. O sea, esto es una consecuencia, ¿verdad? Llegar al Seol. Pero bueno, vamos a definir Seol. Seol literalmente significa el lugar de los muertos, así tal cual. Seol es lugar de los muertos. La palabra Seol la encontramos en el Antiguo Testamento, la vamos a encontrar 63 veces y no se encuentra en el Nuevo Testamento. Ya vamos a ver por qué esto sucede. El Seol se refiere al lugar o estado de los muertos en la cosmovisión hebrea. Y hago aquí un paréntesis gigantesco. Tiene que ver estrictamente con la cosmovisión hebrea, este concepto de Seol específicamente. Por lo tanto, tenemos que ubicar este concepto solamente en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Una descripción del Seol puede ser que es el lugar donde las almas de los fallecidos iban después de la muerte física. Se describe como un lugar de sombras donde no había una clara distinción entre justos y malvados. Entonces, Seol, según la cosmovisión hebrea, es donde van a dar las almas de los fallecidos. ¿Ok? Vayan tomando en cuenta todo esto que les estoy diciendo. Vamos a pasar ahora a hablar del Hades. Vamos a ilustrarlo con un versículo. Vamos con Mateo 16:18. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este versículo particularmente es importante porque Mateo quería
dejarle claro al pueblo judío que Cristo es el Mesías. Entonces, este concepto que aquí está dando Mateo es muy importante para ponerlo en el contexto del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la declaración, y al igual que hicimos el ejercicio con números, vamos a hacer el ejercicio con Mateo. Nos da ciertas pistas, nos dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero ¿qué era lo que le había dicho Jesús antes? Jesús lo que había hecho antes era establecer una conversación con Pedro, y Pedro le había dicho, tú eres el Cristo. Entonces, sobre esa verdad voy a edificar mi iglesia. Y esa verdad de que eres el Cristo no va a prevalecer contra el Hades. O sea, el Hades no va a tener nada que hacer. Entonces nos deja un argumento sumamente sólido para que entendamos que sea lo que sea que pase con el Hades, la verdad de que Cristo es el Mesías no va a ser derrotada por nada, ni se va a ver amenazada por nada. Es más, la está cantando ya, esto no va a prevalecer. No se preocupen por este tema, la victoria ya es de Cristo. El Hades, entonces, el Hades se menciona 10 veces en el Nuevo Testamento como un lugar que representa la morada de los muertos. Vean que el concepto es exactamente el mismo que venimos arrastrando del Seol. Un lugar donde las almas de los muertos son llevadas después de la muerte física. Y aquí viene un dato importante. El Hades es un lugar temporal donde las almas de los muertos residen antes de la resurrección y el juicio final. Por lo tanto, el Hades no es necesariamente el final, ni es el infierno. El infierno es el destino final. El Hades viene a ser un lugar o un espacio temporal mientras se espera que las almas sean juzgadas y llevadas al juicio final. Cuando la Biblia fue traducida al griego, el término Hades se utilizó para traducir Seol. Recordemos, entonces, ¿por qué en un lugar aparece Seol y en otro Hades? Simple y sencillamente porque es un tema de traducción, pero el concepto viene siendo muy similar, salvo que el Seol estaba totalmente enmarcado bajo la cosmovisión hebrea con sus propios preceptos y principios. Y recordemos que Jesús vino a aclarar todo este tipo de situaciones. Entonces, era inevitable que cuando se empezara a hablar de Hades generara una cierta confusión, que yo espero que en este momento haya quedado clara. Seol y Hades, entonces vamos a comparar los dos para tener claro totalmente el tema, ¿ok? En resumen, el Seol es un concepto del Antiguo Testamento, asociado específicamente con la religión hebrea, mientras que el Hades es un término utilizado en la cultura griega y se encuentra en el contexto del Nuevo Testamento. Ambos lugares o estados se refieren a dónde van a dar los muertos, a dónde van a dar el alma de las personas que fallecen, pero cada una tiene sus propias connotaciones y matices en sus respectivas tradiciones religiosas. Ok, espérense para ponerle pausa a esto, espérense. Vamos a ver un video de el rico y Lázaro. Esto lo explica lo explica Lucas en su evangelio, y lo curioso de todo esto es que Lucas es el único que habla de esta parábola que explica Cristo, que explica Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recuerden que Lucas se dio a la tarea de entrevistarse con un montón de gente para verificar que todo lo que le estaba escribiendo se me fue el nombre, a la persona que le dirigía la carta. ¿Alguien me acuerda cómo se llama? Teófilo. Cuando le estaba dirigiendo la carta a Teófilo, Lucas se dio a la tarea de entrevistar a mucha gente. Y esto fue parte de lo que tenemos que ver con la entrevista.
lugar de amar a Dios, los fariseos que amaban el dinero escuchaban las enseñanzas de Jesús y se burlaban. Él les respondió contando esta historia. El hombre rico y Lázaro. Un año antes. Limosna, limosna. Limosna. ¿Cómo te atreves a tocarme? ¿Quieres que sea una plaga también? No debería permitirte rogar en mi puerta. Perdóname, señor, perdona. No he comido en varios días y me preguntaba si me podrías dar las migajas que caen de tu mesa. Migajas que caen de mi mesa. ¿Qué comerán los perros? Tengo negocios que atender. Quema esto. Está infectado. ¡Finalmente llegó! Mi hermano preferido. ¿Qué quieres de mí ahora? Nada. Ya me di cuenta. Había un hombre rico que vestía con lino fino de color morado y vivía lujosamente. En su portón había un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, que anhelaba comer las migajas que cayeran de su mesa. Incluso los perros venían y lamían sus llagas. La hora había llegado para que ambos hombres murieran y pasaran de esta vida a la otra.
¡Ayúdenme! Una limosna. Bienvenido. ¿Padre Abraham? ¿Sí? Sí, soy Abraham. Bienvenido al paraíso. ¿Al paraíso? Sí, Lázaro. ¡El paraíso! Hemos estado preparando un banquete en tu honor. Sí, sí, ven. ¿Padre Abraham? ¿Padre Abraham? ¡Ten misericordia de mí! Te vi con Lázaro. ¡Mándamelo! Para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en agonía en estas llamas. Hijo, acuérdate. En tu vida recibiste cosas buenas. Y Lázaro recibió cosas malas. Pero ahora él es consolado y tú estás en agonía. Por favor, por favor. Además de todo eso, hay un gran abismo entre nosotros. Si alguien desea ir de aquí hacia ti, no puede, y nadie puede cruzar de ti a nosotros. Padre Abraham, solo te pido una cosa. Permite a Lázaro ir a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos. Y que les diga, que les advierta, para que ellos no vengan a parar a este lugar de tormento. Tienen a Moisés, tienen a los profetas. Deja que tus hermanos los escuchen. No. No. Pero si alguien de los muertos va hacia ellos, se arrepentirán. No, si no escuchan a Moisés ni a los profetas, tampoco serán persuadidos si alguien resucita de entre los muertos. Por favor, no. Por favor, no. Ayúdame. Por favor. No. ¡No! Lázaro, ven al lugar que tu padre te ha preparado.
Ahora podremos dividir sus riquezas. Todos seremos ricos. Eso es lo que él hubiese querido. ¿En dónde crees que esté ahora? Él fue rico en esta vida. Estoy seguro que será rico en la próxima. Bueno, vamos a prender las luces para que no les dé tan fuerte ahí el tema. Eso es. Bueno, esa era la explicación de lo que sucedía en el capítulo 16 de Lucas. Voy a correr rapidísimo aquí para finalizar mi parte. Vamos a hablar ahora del infierno como tal. Mateo en su capítulo 5 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Que ya vimos que eso queda perfectamente ilustrado un poquitito, o la antesala de lo que tiene que ver con el infierno. Recordemos que ahora estamos pensando en el infierno como el destino final, no en el Hades, sino como el destino final. La palabra griega, Gena, la utilizaba Jesús como infierno. Aparece 11 veces. Dice, viene del hebreo Gehinnom, que es barranco de Hinnom, y era el basurero de Jerusalén. Esa era la comparación que hacía Jesús, ¿verdad? En ese basurero se vertía azufre y se quemaba la basura. Entonces, esa palabra, Gena, es la que utilizaba Jesús para describir lo que pasa en el infierno, ya como un destino final, y esto es muy importante. Es importante destacar que las creencias sobre el infierno pueden variar según las corrientes diferentes que hay en el cristianismo. El infierno se considera el lugar o estado de sufrimiento eterno donde ya son enviados los reprobados después de su muerte física, su espera en el Hades y su resurrección para el juicio final. El infierno es el destino final. Y el infierno, en el infierno la gente experimenta la separación eterna de Dios. Por lo tanto, sufren de un tormento que es totalmente consciente y es eterno. Muchas personas piensan y dicen, bueno, ya me voy al infierno y ahí se acabó. No se acabó. El tormento es eterno. Y esto lo advierte Jesús de forma constante y directa. Vamos a la última descripción, que es la de Apocalipsis. No lo voy a leer, dice Apocalipsis 19:20, y ven que al final está subrayado en negrita el lago de fuego. Este concepto del lago de fuego se menciona específicamente en Apocalipsis, y ya es el castigo eterno para los pecadores, es el infierno. El lago de fuego se describe como un lugar de tormento eterno y separación absoluta de la presencia de Dios. El lago de fuego se considera una realidad seria y trascendental que sirve como una advertencia sobre las consecuencias eternas del pecado y la importancia de la fe en Cristo como la única esperanza de salvación. Símbolo realidad, el infierno es real. Jesús predicaba del infierno de una forma constante y hacía referencias de forma constante. Jesús advierte de la capacidad de Dios para destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno, que es en lo que hace mucho énfasis el discurso de Jonathan Edwards. Esto implica una realidad o una nueva realidad eterna. ¿Por qué decimos también que esto es total y absolutamente real? Porque absolutamente todas las profecías de la Biblia se han cumplido y se siguen cumpliendo hoy en día.